Hola, hola. Bueno, muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta nueva clase de inteligencia artificial aplicada en la educación. Realmente temas que vienen de la mano, ¿no? Con lo que ya habíamos charlado en clases presenciales. Eh, Vamos a tener algunas clases virtuales, como ya habíamos adelantado. Y aprovechamos para dejar estas clases que están grabadas con algunos temas recopilados incluso de lo que ya hemos visto, más algunos nuevos. Hoy vamos a continuar con lo que hablamos en la última clase presencial que tenía que ver con la ética y la normativa, es decir, todo este concepto de valores, de moralidad o de ética y a su vez todo el contexto legal que soporta toda esta influencia y este avance fenomenal que está teniendo la inteligencia artificial. En su momento vimos cómo la Comunidad Europea y, bueno, y algunos países específicamente, incluso antes de que se genere ese gran proyecto de unificación de normas que respeten más que nada la privacidad y tengan algún tipo de reglamentación en cuadre para el uso de la inteligencia artificial, muchos países ya habían hecho algunos avances, obviamente. Y fue a partir de 2018 que se empezaron a profundizar. Se generaron algunos proyectos interesantes, como la Comunidad Europea, como le acabo de repetir, ya lo vimos en la clase anterior, y con mucho encuadre legal. En lo que es aquí Latinoamérica, Argentina específicamente, si bien tenemos leyes previas que también hablan de lo que es el control de la privacidad, el manejo de los datos y, por supuesto, el acceso a la información, esas normas se estarían aplicando de forma análoga, se estarían aplicando obviamente para hoy si hubiera algún tipo de eh, vulneración de algún derecho humano en función del uso de la inteligencia artificial, entrarían en esas normas. Pero en nuestro país, en Argentina, como en tantos otros, ya se está evaluando y se está elaborando un nuevo compendio de normas que tendría como faro orientador el GPDR, es decir, ese gran compendio normativo que tuvo origen en 2018 en la Comunidad Europea. Hoy vamos a avanzar un poquito más en teoría sobre este tema porque, claro, como docentes debemos estar en conocimiento del menú de temas que tiene este tema, que tiene este gran fenómeno, este gran avance tecnológico que es la inteligencia artificial y que hoy está en manos de todos. Es decir, realmente la docencia prudente, la docencia responsable, está hoy preocupada, está reflexionando acerca de cómo hacerse de la lista de contenidos, hacerse de la lista de temas que atraviesan a este gran monstruo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué digo de esta forma? Porque es imposible, impensable, que un docente, por la mayor voluntad que posea, esté preparado en poco tiempo acerca de esto, sino que se ve como prudente de parte de un docente que se ilustre, que se informe acerca del menú de temas. Entonces, por lo menos va desarrollando una especie de hoja de ruta para poder después, obviamente, ir ahondando en lo que le sean necesarios de esos temas en función de lo que le toque transitar. Ya hemos visto que todo lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en la educación, si bien ha tenido muchísimos avances en muchísimos países, a su vez dentro de esos países donde ha habido mucho avance, existen lugares en esos países donde el avance ha sido cero. ¿Por qué? Porque, bueno, existen famosos inconvenientes de acceso, ¿no? Existe esa brecha donde lo rural, por ejemplo, está teniendo una diferencia importantísima con respecto a las zonas urbanas, y eso es en todos los países donde se está implementando este avance. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente es para reflexionar y hoy vamos a encarar entonces lo que es la cuestión ética y el impacto social. Es decir, no tanto ya la cuestión dura, legal, de la ley, la aplicación misma y demás, el marco normativo, sino a ser un poco más amplios en cuanto a lo que podría venir, lo que ya se está viviendo, incluso qué se está haciendo como positivo, también que eso es importante, es decir, no todo esto es malo, sin duda que para nada es totalmente positivo, también los avances que se han dado en pasos únicos, incluso en países donde no ha habido otro movimiento en su favor, sino que ha sido el único paso, y en otros donde no ha habido absolutamente nada aún. Por tanto, es fundamental, insisto, como docentes prudentes, responsables de nuestra tarea, siendo formadores
de conocimiento, ¿no? Principalmente portadores de la posibilidad de brindar conocimiento y de generar el proceso de aprendizaje, que sin duda el proceso de aprendizaje válido es aquel que es continuo, es aquel que genera a las personas con capacidades como para desempeñarse en una actividad específica, no es aquel que acumula contenidos y conocimiento y está pensando y preocupado si el alumno realmente sabe, porque entre saber como contenido teórico y después saber hacer hay un camino importante que por supuesto ha sido ya zanjado y las nuevas tendencias, incluso educativas, principalmente en la educación a distancia, están hablando acerca de lo que realmente hoy se debe mirar y que tiene que ver con esa habilidad blanda que debe desarrollar el profesional, de realmente saber hacer las cosas. Es decir, no queremos arquitectos, no queremos abogados que sean de libro, si bien es tan importante que tengan el conocimiento, pero necesitamos también que hayan tenido la práctica, porque de hecho el profesional va a salir a querer hacer algo y no lo va a entender porque no lo sabe, porque no se tuvo en cuenta. Bueno, la inteligencia artificial vendría a encastrar casi perfectamente en ese nuevo esquema, donde se estaría necesitando de un colaborador incansable, un colaborador de excelentes capacidades, como sería un programa de estos, un modelo de lenguaje LLM, que genera incansablemente una atención espectacular y una, por supuesto, insondable cantidad de ejemplos de la que te puedas imaginar sobre los temas que quieras. Entonces imaginen que realmente ahí estaría encastrando muchísimo. ¿Por qué? Porque toda esa parte que a veces los docentes no podemos brindar en el aula o a través de la educación a distancia, a través de las charlas, a través de los videos, cuando las clases son asíncronas, se podría estar trabajando a través de estos modelos de lenguaje para actividades extracurriculares que podrán desarrollar los alumnos, preparadas por el docente, obviamente, incluso dirigidas y verificadas y auditadas por el docente, pero que tengan que ver con la práctica, es decir, con cuestiones prácticas y que eso sea, y aquí está la palabra que es famosa y ya va a ser cada vez más de mayor peso, en la educación y en todas las áreas, incluso también en el área del ámbito comercial, por supuesto, en el ámbito institucional también, y que es adaptativo, es decir, lo que tiene el poder estos modelos de lenguaje es que son adaptativos, es que son de una manera eh, tan adaptables, tienen tanta posibilidad de poder brindar información adaptada exclusivamente a la persona que los está operando, eso realmente es algo que no se podría lograr humanamente. Si tenés un cúmulo de 50, de 100 o de 200 alumnos, imaginemos que esos 200 alumnos todos tienen una curva de aprendizaje única, por supuesto, porque toda persona tiene su capacidad específica, pero tiene la posibilidad de llevarlo a su nivel, es decir, de tener un proceso adaptativo, personalizado y continuo. Esa es otra palabra, también que va a tomar cada vez más fuerza en lo que es el ámbito educativo. Es decir, el proceso de aprendizaje continuo y adaptativo ha venido para quedarse y ahora con la posibilidad de una herramienta fundamental para que pueda lograrse. Caso contrario, antes, por más que todos habíamos coincidido de que realmente era el camino, encontrábamos difícil su puesta en marcha. Encontrábamos como compleja su instrumentación, ¿verdad? En cambio ahora no, con este colaborador de esta talla que estamos hablando, los modelos de lenguaje natural que nos permiten establecer una serie de actividades, realmente podríamos estar teniendo resultados que seguramente jamás hubiéramos imaginado en cuanto a la diversidad y por supuesto en cuanto a esa curva de aprendizaje adaptativo que va a ser exclusiva de cada uno de los alumnos que vaya utilizando los modelos de lenguaje. ¿Qué quiero decir? Que realmente deberíamos estar muy conformes y contentos porque estamos ante las puertas de un gran avance que nos va a permitir mejorar nuestro rendimiento académico en general con todos nuestros alumnos, que no es menor, realmente no es menor. Bien, luego de esta introducción un poco general y un poco para meternos en tema, y también para, obviamente, hablar acerca de la realidad que nos circunda, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son estos impactos sociales que hoy tenemos y
cómo se están manejando, ¿no? Es decir, tomemos algunos casos particulares, un poco lo que ya le adelantaba, lo que es el efecto de la desigualdad social por la zona, ¿eh? Pero eso por una cuestión tecnológica exclusivamente, ¿no? Más allá de que hoy cada vez menos, porque también se está avanzando mucho en lo que es la implementación de tecnologías que puedan solucionar esto, pero aún todavía sigue el problema de acceso, es decir, todo lo que tenga que ver con conexión a Internet o bien con posibilidades de acceder a tecnología de cierto nivel o de punta, se podría llamar, como pueden ser teléfonos inteligentes y demás, como para poder acceder a material y por supuesto a los programas estos que estamos hablando, que son estos lenguajes, estos robots de lenguaje natural que permiten la comunicación. Entonces ha habido estudios tanto en Brasil como en India, fíjense que son dos extremos del planeta, y están teniendo el mismo inconveniente, es decir, no es solamente en algunos sectores, sino que se podría hablar de que este estudio que ha buscado esos ambos polos a enormes distancias, para denotar el mismo inconveniente, ¿no? Que lo que es la zona urbana con lo rural siempre se va a notar esa desigualdad de acceso y por supuesto se va a generar una diferencia entre los alumnos de una zona y la otra en cuanto al aprovechamiento. Ahí es donde realmente ya se está poniendo el foco y bueno, se ha detectado. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido una preocupación, se ha tomado con seriedad, se ha hecho un estudio y se ha documentado determinados papers acerca de la situación. Lo que me parece a mí bueno, ¿no? Porque no nos olvidemos que todo este avance ha tenido como un aceleramiento, es decir, más allá de que el catalizador o el acelerador fue lo que es la pandemia en general, fue un poco lo que aceleró todo este proceso de la amigabilidad entre las personas y la comunicación con los dispositivos, generalmente, principalmente con los dispositivos móviles. Eso estaba previsto era una agenda 2030, o sea que también deberíamos tener en cuenta eso, ¿no? Como que ese aceleramiento ha generado también esto, que hoy tengamos un montón de opciones de herramientas que no dio tiempo a que las estructuras tengan el tendido natural y necesario para que todos los usuarios puedan llegar a accederlo. También un tema a tener en cuenta acerca de la situación que se está atravesando. Pero este es un tema que nosotros como docentes no podemos obviar, nosotros debemos estar conscientes de la situación, más allá de que, como vamos a ver más adelante, la misma clase esta, surgen otras, incluso interrogantes, cuestiones reflexivas al respecto, de en que, más allá de que exista la posibilidad, si realmente estaríamos en condiciones de obligar a usar estas herramientas a nuestros alumnos. O sea, que también es otro paréntesis que también podríamos llegar a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar convencidos, algunos sectores, de que realmente es muy bueno y que tiene enormes fundamentos, como lo que acabo de enumerar hace unos minutos, cuanto a lo que es el aprendizaje continuo y adaptativo, pero bueno, como contrapeso podríamos estar recibiendo también una buena cantidad de argumentos negativos acerca de cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿verdad? Por eso que es importante que comencemos a sopesar cada una de las cuestiones para estar bien ilustrados acerca del tema y poder después participar activamente desde nuestro sector, cada uno aportando lo que mejor pueda por nuestros alumnos principalmente, y para que nuestra actividad y profesión sea cada vez más enaltecedora de las sociedades que son las que van a ser el futuro último, van a tener después el resultado último de nuestra actuación como docente. Otra cuestión, el desempleo y la automatización, es decir, va un poco de la mano esto. Yo traje estos temitas que son los más puntuales, más allá de que incluso lo hemos charlado, pero no, nunca en profundidad, sino que lo hemos enumerado como cuestiones nada más en clases previas, en clases presenciales. Quería dejarlo esto también ya tratado en forma específica dentro de esta cuestión ético-social, que realmente es donde debe estar, ¿no? Que es donde debe realmente eh, atravesarnos y, por supuesto, tomar lugar en la reflexión cuando sea necesario. Se han hecho estudios, por ejemplo, en lo que es tareas administrativas y el impacto que pueda tener en enseñanza. Se tomaron
en este caso, bueno, Singapur, por automatización de procesos administrativos, lo que fue la reducción de personal. Bueno, claro, esto lo hemos charlado y siempre va a estar de fondo la decisión política o la decisión empresaria o lo que corresponda, o de la institución, de qué se hace con esa gente. Bueno, lo que se dio ahí fue algo positivo, que fue derivar en la necesidad de reentrenamiento de trabajadores desplazados para que puedan desarrollar otras actividades. Lo que me parece totalmente coherente, ¿no? Es decir, no estamos diciendo, bueno, ahora quedan 500 personas desafectadas, ¿por qué? Porque colocamos 10 chats para que atiendan a todo lo que atendían 500 antes haciendo una atención personalizada humana, sino que ahora lo hacen 10 máquinas. Bueno, esto ya ocurrió, ya lo hemos comentado en otras clases también, con una empresa muy grande que ha hecho esto y ha tenido unos resultados espectaculares, si bien no sé si cerca de 500.000 tickets por día y bueno, eh, pasaron todo a máquinas y ahora están teniendo la posibilidad de tener los mismos o mejores rendimientos en cuanto a atención y por supuesto las calificaciones han sido las mismas inicialmente y después ahora van aumentando en positividad. Pero lo grave para la persona humana en realidad que estaba desarrollando el trabajo es que el promedio de atención antes era 10 minutos y hoy bajó a 2 minutos y medio. Es decir, eso es un elemento que realmente es muy fuerte por la precisión que manejan las máquinas en cuanto a este tipo de situaciones. Claro, ¿qué pasó con las miles de personas que quedaron sin trabajo? Bueno, ahí es donde está la decisión política que estoy hablando. Es decir, en ese caso, como en Singapur, se trabajó en reentrenar al que quiera continuar, obviamente. Se quería ir o quiere salir de la empresa esa para ir a otro lado. Genial, pero si la persona pretende continuar trabajo porque no tiene otro lugar y no quiere quedar sin trabajo o necesita trabajar, bueno, creo que es importante que las instituciones o las empresas o obviamente los sistemas de gobierno tengan en cuenta esto de la reubicación o el reentrenamiento. Es decir, ¿por qué? Porque la tarea que realizaba hoy la puede automatizar una máquina, pero bueno, pero quiere decir que por ahí podría llegar a estar haciendo una tarea, porque la experiencia la sigue teniendo, ¿verdad? Podría estar participando de alguna manera en la aportación de datos para otro tipo de tareas o en concomitancia o en colaboración con lo que están haciendo las máquinas. Se me ocurre. En la enseñanza lo mismo, es decir, todo lo que es la tarea repetitiva, bueno, un poco lo que ya veníamos charlando, eh, libera al docente, lo que le comentaba incluso al inicio, ¿no? Libera al docente de cuando viene esa avalancha de preguntas, que obviamente siempre estamos dispuestos para el alumno, pero hay veces que no podemos tener ni la calidad, ni la calidez, o la precisión, o la amplitud, o la enorme e incansable capacidad de brindar respuesta las veces que sea necesario, con ejemplos distintos, siempre. Eso es fuertísimo, ¿no? Ahora bien, está bien, me reemplaza en eso la máquina. ¿Qué hago como docente? Bueno, tengo posibilidad de aprovechar esa tendencia que van a tener los alumnos de crecer en su línea de aprendizaje y crecer académicamente para proponer otras actividades, incluso a través de la máquina. Otras actividades que tengan que ver con lo lúdico, que tengan que ver con algún tipo de puntaje o algún tipo de premio. Toda persona nos gusta por ahí recibir un premio, una caricia al alma por algún tipo de actividad que hemos desarrollado bien. Un reconocimiento, se podría decir, ¿no? ¿Por qué no podríamos estar los docentes pensando en reconocer mejor a nuestros alumnos, que a veces por falta de tiempo, por falta de tiempo material, ¿no? Para cumplir con lo necesario para llevar adelante la estructura, que a veces no demanda más tiempo? La planificación misma, eh, la posibilidad de desarrollar tanto las rúbricas, bueno, tantas cuestiones que el docente hoy necesita a veces eh, emplear tiempo, eh, la corrección automatizada y demás, podría estar pensando incluso creativamente en cómo esa rúbrica mejorarla, pero que se encargue la máquina. Bueno,
hay como que una alternativa de empezar a amigarse, ¿no? Tratar de verlo siempre como una herramienta, como ya hemos concretado, incluso hemos decidido que era lo mejor en clases previas, que habíamos dicho que la mejor palabra que podemos utilizar para la inteligencia artificial, para la actividad que sea, ¿no? Es una herramienta de excelencia, pero una herramienta al fin. Es decir, no va a reemplazar, ¿verdad? Eh, para nada a lo que es la actividad docente, sino que va a ser un colaborador de excelencia para mejorar, para que ese proceso de aprendizaje continuo y adaptativo, continuo y adaptativo que principalmente puede ser porque son máquinas que dan esa tarea de apoyo y que a los humanos se nos dificulta bastante en eso de continuo y adaptativo. ¿Por qué? Porque tendremos que estar continuamente adaptando a cada alumno a lo que sabemos que no ocurre porque no es humanamente posible. Hoy podríamos estar eh, a las puertas de algo maravilloso, en el caso de que a futuro bueno, podamos acceder a distintas herramientas, a distintas plataformas que nos permitan llegar a ese tipo de opciones ventajosas para nosotros y para los alumnos y por supuesto para todo el sistema educativo. En el ámbito empresarial, todo lo que tiene que ver con eh, responsabilidad, toda la cuestión que sin duda hay empresas que lo hacen muy bien, desde hace muchísimo. Eh, También me gustó pensar en esta parte y dejarlo como algo también dentro del menú de temas, como algo interesante. Es decir, ¿qué es lo que va pasando? ¿Cómo se va dando respuesta a medida que avanza todo esto? Bueno, aquí hay dos casos, dos ejemplos de dos empresas muy bien conocidas que han hecho ajustes y han venido trabajando desde siempre para darle acceso, por ejemplo, a personas con algún tipo de inconveniente o de alguna cuestión de minusvalidad, que por supuesto siempre tiene muchísima buena recepción. ¿Por qué? Porque realmente, claro, esa gente tiene todo el derecho de poder participar también de los avances tecnológicos. Y bueno, de ahí es donde vemos con buen grado y buena vista a este tipo de emprendimiento, ¿no? Es decir, darle inclusividad justa a toda aquella persona que por alguna razón le esté faltando algún sentido, alguna posibilidad de acceder, ya sea por la vista, por una cuestión motriz o por lo que sea, a distintas tecnologías. Bueno, esto estaría hoy ya en marcha y ya previsto por algunas empresas que sin duda las demás van a tener que ir detrás, por una cuestión básica de competencia, ¿verdad? Bueno, IBM, todo lo que tiene que ver con también auditorías a efecto de evitar que se produzcan algún tipo de desigualdad eh, en las cuestiones de acceso a la tecnología a nivel educativo. Realmente hay unos cuantos avances importantes respecto a esto. Es decir, que se están haciendo cosas, ¿no? Ya habíamos planteado. Algunas buenas prácticas en el manejo de los datos. Recuerda que habíamos charlado en la clase previa todo lo que tenga que ver esa gran eh, duda y más que nada esa gran cuestión de desconfianza inicial y ese gran desafío de construir confianza, que tiene todo este tema de la inteligencia artificial y detrás el manejo de los datos, que por supuesto no será sencillo, es todo un gran desafío, pero bueno, la novedad, la buena noticia es que se están haciendo ya trabajos y se están haciendo pruebas con excelentes resultados, como en el caso de la Universidad de Suecas, donde la implementación de encriptación de alto rango a nivel programático, de programación informático, se ha logrado lindos avances en cuanto a lo que es la protección, es decir, en caso incluso de ser vulnerados el acceso a datos, se podrían estar también resguardando los derechos de los datos, en este caso de los alumnos o de las personas que estén siendo atendidas por una inteligencia artificial. Como le decía al inicio, la inteligencia artificial está atravesando todos los sectores de la sociedad, así tanto como
el educativo, que es el que nos ocupa por este curso, bueno, también todo lo que tiene que ver con el ámbito empresarial, comercial, por supuesto, institucional, gubernamental, social, bueno, todo, absolutamente todo está siendo atravesado. Y a su vez, dentro de cada de esos sectores gigantescos, todas sus áreas, porque inicialmente considerábamos que no, que iban a ser algunas áreas nada más, pero no, después resulta que nos vamos dando cuenta que será total el atravesamiento, será total. Entonces, con más razón, debemos estar atentos y dispuestos a conocer el menú de temas para poder estar involucrados constantemente. Bueno, en Australia ya también hay un caso donde eh, se utiliza la recopilación de datos con un manejo transparente de la información. Por supuesto, siempre la posibilidad de que la gente que tiene el dato pueda llegar, o sea, la que es dueña de su dato, pueda llegar incluso a eliminarlo del dato. Eso es algo como básico que se está estableciendo en casi todos los regímenes normativos que apuntan a este tema. Novedades, bueno, ¿qué se está haciendo hoy en cuanto a novedades? Bien, si bien había algunas cuestiones que ya habíamos charlado sobre esto, están aquí enumeradas en forma específica porque es donde deben estar, ¿no? Es donde el tema se adapta mucho más específicamente. ¿Y cuáles son las opciones de implementación de estas tendencias o de estas novedades? Bueno, la tutoría inteligente, no vamos aquí a sorprendernos porque el maestro particular o el tutor académico existió desde siempre, o sea, fue algo que era normal. Cualquier persona que estaba por hacer un paso académico o rendir algún examen o tenía algún tipo de dificultad, acudía a lo que era el famoso maestro particular o tutor. Bueno, de hecho, hoy mismo todavía sigue existiendo. Bueno, esto sería la automatización de esas cuestiones, donde estas plataformas automatizadas, utilizando inteligencia artificial, pueden dar, por supuesto, una respuesta de aprendizaje personalizado. Tenemos ese profesor incansable que proporciona estos ejemplos ilimitados que les comentaba hace un momento. Otro tema que también es muy positivo y que si bien lleva un tiempo de implementación, porque hay que trabajarlo, hay que orientarlo al programa para que después responda en consecuencia, ¿no? Es lo de la evaluación automática y la retroalimentación constante, porque ese tema de aprendizaje continuo adaptativo tiene como elemento necesario, es decir, es necesario que exista una retroalimentación para el modelo. Caso contrario, si el alumno no se expresa y no le indica al modelo el nivel que va tomando de conocimiento, si va entendiendo, comprendiendo y a medida que le da ejercicios los resuelve correctamente y a su vez en el intercambio de preguntas, el ida y vuelta que le hace el modelo, el estudiante participa activamente, esa retroalimentación, que para el estudiante es magnífica, para el modelo también. ¿Por qué? Porque va en ambos sentidos, no es solamente para el estudiante. Es decir, el aprendizaje continuo y adaptativo es un ida y vuelta. Más allá de que nosotros estemos preocupados por lo que le conlleva al estudiante, porque es donde estamos queriendo ver los resultados, pero el modelo también se está enriqueciendo por su naturaleza, por cómo está construido, por cómo está diseñado el modelo matemático de intercambio de información, donde los modelos LLM o los GPTs generan un aprendizaje constante en función de los datos que van ingresando y los cuales van procesando para darle sentido a su conocimiento. Como ya hemos visto en clases previas, de cómo funcionan estas cosas, cómo es que están realmente funcionando, cómo es que el modelo logra, entre comillas, pensar o generar una respuesta que tenga sentido para lo que fue el prompt, para lo que fue la consulta enviada por el usuario. Otra cuestión son los asistentes virtuales de aprendizaje que son un poco más avanzados, serían incluso no están muy accesibles todavía a nivel masivo, donde estos chats o estos bots conversacionales están como un poco más avanzados y como que eh, sería como un poco mágico, ¿no? Yo les tengo un poco le daría un poco de restricción, sería un poco más restrictivo con estas cuestiones por
una cuestión del manejo de los niveles y los límites del encuadre del conocimiento que se pretende adecuar o que se pretende llevar adelante en la currícula. Es decir, estamos hablando de un semestre o estamos hablando de un año académico, bueno, tenemos que tratar una materia y va de acá a acá, es decir, no podemos tampoco que sea una amplitud desmedida, que el modelo por ahí hay que ver si realmente estos hay que ver si realmente los pueden vislumbrar. ¿Por qué? Porque si el alumno comienza a indagar por caminos cada vez más profundos de conocimiento, el modelo va a seguir profundizando y va a seguir otorgando respuestas, sin importar si se fue 10 kilómetros de más de diferencia, ¿no?, de lo que era el tema original que debía tratar. ¿Esto es malo? No, por supuesto que no es malo. O sea, para nada va a ser malo que un alumno pueda profundizar incansablemente, incluso de forma desmedida por cualquier tema. Lo que sí puede ser malo es que se vayan de tema y se pierda el hilo y no se alcance con el contenido básico del programa por un desvío. Bueno, ahí es donde por ahí yo veo que tiene que estar más el docente encima eh, de estos, y aquí como que no tendrían esa posibilidad. Por supuesto que estos grandes programas están dentro de institutos y cuestiones que, por supuesto, ellos favorecen y, por supuesto, aseguran que van a cumplir. Bueno, yo haría esa salvedad, ¿no?, de acuerdo al derecho que me compete, es decir, de tener mis dudas. Como profesional informático también tendría mis dudas al respecto. No quiere decir que no esté, obviamente, custodiado por los directivos de lo que son estas empresas, porque esto es todo muy privado. Empresas que todavía hoy están dando sus primeros pasos y, bueno, sin duda es parte del marketing, ¿no?, ofrecer algo superior a lo que por ahí es lo básico. La automatización de la tarea docente, si bien ya la hemos charlado también, nos va a dar más tiempo. Nos va a dar poder levantar un poco la vista y nos va a dar poder planificar en función de la diversidad. ¿Por qué? Porque el acceso a las dos primeras herramientas, ¿no?, tenemos el tutor inteligente más un programa o un chat o un chatbot que podamos manipularlo con datos docentes, es decir, desarrollo informático que nos lleven a ese lugar, es decir, a esa posibilidad. Bueno, nos va a dar la posibilidad de tener también un mapa que nos va a dar, ese reporte se lo podemos pedir al mismo programa, al mismo modelo de lenguaje, y vamos a tener un mapa mucho más amplio de lo que tenemos hoy, ¿no?, con las pruebas que hoy hacemos. ¿Por qué? Porque va a haber una interacción constante de cada alumno con el modelo y de esa forma nosotros poder tener un feedback específico de qué ha pasado con cada alumno y qué curva de aprendizaje general tenemos y cuáles serían las opciones a mejorar. Es maravilloso. Puede llegar a tener realmente elementos de fuerza para hacer un rendimiento académico superior año tras año. ¿Qué tenemos en cuanto a tendencia? Bueno, aquí es lo que más se está dando, ¿no?, es la educación personalizada y adaptativa para que cada estudiante pueda tener un seguimiento constante, exclusivo. O sea, eso es, si quisiéramos tener un profesor particular todos los días, 2 horas, bueno, sería algo bastante importante a nivel tiempo, operativamente complejo y por supuesto económicamente difícil también, ¿no? Bueno, aquí estaríamos en la posibilidad de que se podría estar pensando en algo de eso sin ningún tipo de problema. Los chatbots informativos, bueno, tremendo el poder de solución que otorgan también para cuando hay una gran afluencia de datos. Es decir, no nos olvidemos que complica por ahí estar entregando información y esto puede servir muchísimo incluso para niveles inferiores, es decir, no tanto donde el modelo de lenguaje va a interactuar con el estudiante, sino que, ¿por qué? Porque bueno, no tiene la capacidad todavía, ¿no?, de repreguntar o de entender lo que es la retroalimentación. Estamos hablando de chicos, incluso de infantes o incluso de colegios de nivel inicial, ¿no?, de primeros grados, donde todavía como que no podríamos estar pensando que le podríamos exigir por ahí
un trabajo exclusivo, más allá del ámbito lúdico, que siempre es posible, pero ya lo que veníamos hablando, ¿no? De un aprendizaje continuo y adaptativo, estaría un poco más corrido, sino que sería algo mucho más lúdico, y eh, esto se completaría con lo que es el chat informativo para los tutores o los padres y el resto de colaboradores que participan. No nos olvidemos que en las entidades, niveles iniciales, existen muchos colaboradores interdisciplinarios a nivel profesional que participan y que por ahí están con acceso difícil al cúmulo de información y a veces los informes no llegan en el tiempo necesario. Entonces, se estaría centralizando informes, se estaría centralizando información clasificada con respecto a cada alumno, con respecto a cada grupo, a cada curso, a cada división y por supuesto en función de cada docente. Eso es algo muy poderoso y que por supuesto, como toda información, brinda tranquilidad. ¿Por qué? Porque el tutor o el colaborador o el profesional interdisciplinario que está participando puede acceder en cualquier momento a esa fuente de información, a esa nube de datos que va a tener acceso a este chat informativo, de la cual se va a nutrir para informar. Recuerden que habíamos visto que todos estos modelos de lenguaje pueden trabajar de innumerables cantidades de formas, ya lo habíamos charlado, pero bueno, haciendo un resumen ansioso, muy veloz, una de las opciones era darle como una caja de cuestiones que puede trabajar. Si sos tal cosa y tenés que responder sobre esto. Bueno, se da todo el material y por supuesto eso se retroalimenta constante, es decir, uno de los profesionales sube un informe y ese informe pasa a formar parte de esa fuente de datos que maneja este programa. Y por supuesto cualquier pregunta que se realice ya va a ser tomada en cuenta con esa información nueva. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la posibilidad de que cualquier persona en cualquier momento y cuando tenga el momento necesario, no tenemos que llamar a todos los padres para reunión informativa, como se hace mucho, ¿no? Más allá de que es importante conocerse, estar, participar. Sí, pero reunámonos en todos esos casos para un evento, para un evento festivo, para pasarlo bien o para escuchar música, pero no para estar sentados escuchando un informe general que tampoco sirve porque nunca puede ser específico. ¿Me siguen? Ahí es donde realmente veo la fortaleza de esto. Cuando en realidad aquí podríamos estar viendo que cualquier persona que obviamente va a estar interesada en lo que pasó con su hijo, va a poder acceder desde su teléfono y preguntarle sobre un informe sobre su hijo, un informe sobre lo que ha dicho el docente o el equipo interdisciplinario acerca de todo el grupo, acerca de su hijo, acerca de los proyectos, acerca de lo que fue el proyecto y cómo se desarrolló. Eso realmente es algo muy fuerte, muy poderoso, que derrama información de calidad, específicamente filtrada, y por supuesto de manera amable y de las veces que uno quiera. O sea que eso realmente es algo, insisto, es uno de los elementos que es muy, muy poderoso en todo este fenómeno de la inteligencia artificial. Las simulaciones de aprendizaje inmersivo usando todo lo que es realidad aumentada, bueno, aquí ya estamos hablando de cuestiones un poco más específicas, corridas, quizás del ámbito natural, educativo, sino que ya es más científico, pero bueno, también es posible. Y por supuesto, toda esta opción de simulaciones va a dar un poder gigantesco a todo lo que es la posibilidad de que la gente pueda probar montones de cosas que sin duda a veces no se logran, no se logran, ¿no? Y hoy lo puede hacer gracias a estas principalmente herramientas fuertes que es la inteligencia artificial y la realidad aumentada combinadas que han sido un elemento de profunda implementación en varios sectores que, más allá de todo lo que es la cuestión técnica e investigativa, todo lo que es experimental, también en lo que es laboratorio de física y química se usa muchísimo, ¿no? Para poder trabajar. Y un poco de lo que le decía recién del aprendizaje híbrido, usar la gamificación y lo lúdico por la cuestión de toda la parte necesaria que se hace a veces imposible
de mantener esa seriedad que aparentemente todo ese manto serio que tiene todo el ámbito académico, ¿no? Y bajar un poco a lo lúdico para que sea ya más posible el acceso y no tan restrictivo, porque no nos olvidemos que esto genera un esfuerzo del lado del aspirante, o sea, del lado de la persona, del participante o del usuario. Hay un esfuerzo. Por ende, nunca vamos a tener una afluencia desmedida de participantes. Para nada. Va a haber siempre una restricción. Va a haber va a haber limitado una posibilidad de cuestiones que eh, van a frenar. Es decir, nunca vamos a tener la cantidad de usuarios que tienen las redes sociales, eh, no sé, 3.000, 4.000 millones de usuarios, por ejemplo. Dudo que tengan estos modelos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cuestión que tiene que ver ya con la parte de esfuerzo. Hay que trabajar, hay que forzarse, y eso genera, eh, bueno, una restricción, genera un freno, una posibilidad de que no a todos les gusta. Aunque he visto algunas, hoy han salido incluso ya muchísimas opciones de aplicaciones y de empresas que usan la inteligencia artificial. Y todas inicialmente arrancan con el famoso chat de consulta, con algunas opciones y demás de prueba. Y bueno, yo he visto una que le ha agregado un fondo a ese chat famoso, ¿no?, que todas tienen, bueno, un fondo de como una especie de reels, o de videos, o de memes, llámese, ¿no? Bueno, ¿qué hace eso? Que uno tenga ya la posibilidad de quedarse lúdicamente ahí a scrollear o a mirar, y de esas partes que te lleven esos reels, te llevan tanto a video, a información, o a que puedas repreguntar, usando la inteligencia artificial, acerca del tema. Como que ya le están buscando la vuelta para ir a esa parte que es más red social, ¿no? Pero que a su vez tenga que ver con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado hoy a eso, a entretenerse, a generar pasatiempo, mirando, scrolleando en el celular o en una pantalla, todo lo que tenga que ver con información por ahí bastante trivial, bueno, y no todo con lo que tiene que ver con preguntarle a un chat o conversar acerca de temas, que es algo bastante engorroso mantener ese tipo de charlas. En cambio, no es engorroso para nada mirar cuestiones que son interesantes o cuestiones que me hacen divertir o que a su vez pueda yo a su vez repreguntarle, que eso dispare una cuestión más profunda que tenga que ver con una respuesta de la inteligencia artificial. Me pareció interesante la manera o la temática que le encontraron como para poder crecer en un ámbito de captar usuarios nuevos. Desafíos, he comentado que también teníamos presente para esta clase toda la cuestión de los desafíos que depara a nivel de futuro la inteligencia artificial. Bueno, sin duda, en cuanto a la ética, la privacidad, la desigualdad, que ya lo vimos. Un tema que realmente me parece que es crucial y que sin duda no puede estar fuera de este menú de temas para hacer esta hoja de ruta de esta cuestión, de cómo orientarnos acerca de cómo profundizar en esto, es que es necesario la capacitación docente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es muy rápida la evolución de la IA, es muy rápido, y por ende, si el docente mira para otro lado, bueno, estamos mal, ¿no? Porque todos nuestros alumnos van a estar trabajando, ya van a estar sabiendo más que el docente, ¿no? Entonces, sin duda, el docente debe adquirir nuevas competencias para integrarlas efectivamente en su práctica, en el uso con estas cuestiones. Que sin duda no son nada de otro mundo, sino que hay que tener la debida hoja de ruta, el debido checklist de temas para verlos, para meterse dentro, y es un antes y un después de que un docente conoce estas cuestiones a el que las ignora completamente. Realmente hay una enorme diferencia, ¿no? Otro desafío es la dependencia tecnológica, es decir, tratar de que no exista
y no se vuelvan, bueno, IA dependientes. O sea, todo el mundo ya, los alumnos principalmente, se tornen en una dependencia adictiva al uso de la inteligencia artificial, sino que por el contrario, deberíamos incluso a través del uso de la IA asegurar el desarrollo de habilidades blandas. De hecho, tratarlo con la IA esta cuestión. Que todo lo que se lleve adelante siempre tenga la nota o la marca o llevar como una bandera de tener presente el desarrollo de habilidades blandas en toda actividad. Muy importante. Para que el alumno comprenda siempre qué es lo que está haciendo, sea consciente de que está usando la herramienta y que a su vez esa herramienta le va a permitir despertar o abrir rápidamente esa luz interna que tenemos cuando el conocimiento comienza a aparecer. No olviden que el conocimiento se encuentra dentro de la persona, es decir, la forma de aprendizaje es que la persona pueda llegar a replantearse algo y llegar a través de preguntas, ¿no? Forma de razonamiento, a la respuesta. Por eso que si no informamos, no enseñamos, no estructuramos la posibilidad de que nuestros alumnos generen ese ejercicio, vamos a generar autómatas que lo único que van a estar necesitando es que le ingrese información y procesarlo, o sea, sería un autómata más. Y para eso no necesitamos, porque ya está lleno de autómatas, que son las máquinas. Necesitamos gente que articule debidamente e inteligentemente y de forma racional todas estas herramientas, estos elementos y todo este flujo de información. Caso contrario, no estaríamos evitando para nada este famoso escenario que sería pasar de un analfabetismo por falta de información que teníamos de la Edad Media, es decir, había falta de información y por tanto, bueno, analfabetos, a pasar a hoy a un analfabetismo pero por exceso de información. Es decir, hay un exceso de la misma, pero no se sabe comprender, no se puede procesar, no se la puede entender, por supuesto no se la puede pensar. Eso es un desafío del cual hoy debemos estar muy conscientes. Realmente, hoy tenemos exceso de información. No es que había restricción como era antes. Hoy hay exceso. Pero ese exceso genera, a su vez, esa imposibilidad de comprender. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar con la habilidad blanda para poder enseñar a articular conocimientos con habilidades blandas que tiene solo el ser humano, de valoración, de percepción, de intuición, de imaginación. Eso no existe en las máquinas. Para poder ser creativo, por ejemplo. Un elemento que las máquinas nunca lo serán. Al menos es lo que se vislumbra, ¿no? Se puede entender cómo, de momento. Es un gran tema. Bueno, conclusiones. Poco se desprende de lo que ya venimos charlando. Si bien hay un gran potencial de transformación, hay que considerar aspectos éticos de accesibilidad y de capacitación docente, sin duda. Si no, la IA en la educación no va a tener el debido control y participación docente. O sea, puede ser que exista, porque bueno, van a haber emprendimientos macro gigantescos, como los que ya conocemos, que van a empezar a enseñar a través de eso, pero hay que ver cómo lo hacen y qué perfiles siguen. En cambio, si nosotros nos metemos, vamos a poder tener participación activa como docentes para generar esa línea al cual querramos que se oriente, ese influjo, esa fuerza. Y la IA permite la educación personalizada y muy eficiente, pero bueno, también va a requerir un trabajo de la comunidad educativa conjunta para que los desafíos sean abordados y que podamos trabajar con una IA para todos, que eso es también lo reflexivo que aparece como de primera mano. Para todos, pero obligados, ¿no? Un poco lo que decía al inicio. Tenemos que obligar a los alumnos,
o podemos llegar a fomentar la posibilidad de que el uso pueda dar grandes avances. Bueno, para pensarlo, para debatirlo. Bueno, y se propone desde la cátedra esta actividad práctica, de la cual sugiero reflexionarla un momento y, por supuesto, ayudarse con la inteligencia artificial para redactar algún tipo de documento, si así lo quisieran, y después, por supuesto, ponerle su impronta, sus agregados o sus restricciones. Pero generalmente son como tres ejes que aparecerían como medulares, de primera plana, así como para llevarnos un poco a la vida real, a la práctica misma. Es decir, cómo estaríamos analizando estas cuestiones si las pensamos para un 2025 de trabajo de la mano con la IA. Yo me lo estaba planteando, yo doy clases virtuales y doy clases presenciales, pero incluso en distintas universidades, pero sin duda que me estaba planteando la posibilidad de agregar concepto. Bueno, y lo primero que se me vino a la mente fue obligado o no. Bueno, fue lo primero que me pregunté, porque claro, no maneja un buen número de alumnos, pero hay que ver si todos van a estar de acuerdo en seguir esas normas o quizá algunos no lo necesitan. Tengo alumnos que por ahí incluso sacan excelentes notas y quizá no necesiten ayuda, ¿no? O tal vez sí, o tal vez lo vean como menos ojos, no sabemos. Entonces surge estos 13 ejes, que sin duda puede haber muchos más. Yo me he planteado esto personalmente y se los traslado con cariño para ver qué opinan, ¿no? Después en su trabajo los leeré, pero principalmente cómo ser justos en las evaluaciones. Si tener una evaluación automatizada, ¿cómo logro ser justo? Yo había ya encontrado hace unos meses, casi un año, como les digo, que vengo trabajando un poco más fuerte con todo esto por mi afección a la informática, más que nada, ¿no? Pero notaba que por ahí hacía una evaluación, por ejemplo, de múltiple choice o 50 y 50, un múltiple choice y 50% de desarrollo, y me daba cuenta que por ahí se me escapaban cosas, ¿no? Hasta que probé, un poco escéptico al inicio, voy a ser sincero, ¿no? Y probé a consultar a la IA acerca de cuáles eran las posibilidades sobre determinado tema, y bueno, comencé a sorprenderme. Es decir, uno por ahí hace, porque obviamente en el prompt que le damos de la consulta, tenemos que dar un lineamiento, decir, bueno, quiero hacer para un examen de tal tema con tal tema, eso sin duda, pero me daba cuenta de que lo que yo había previsto, más allá de las ideas troncales, y lo que tenía en mente, me parecía muy enriquecedor lo que me proponía el modelo de lenguaje de agregarle al examen. Enriquecedor en cuanto incluso al alumno, ¿no? En cuanto al examen como también instancia de aprendizaje, ¿no? Realmente increíble, ¿no? Pero bueno, me pregunto yo ahora un poco en voz alta, y lo sugiero como práctica, ¿qué sería prudente? ¿Dejar 100% después que la IA analice la respuesta y corrija con el riesgo del sesgo? Recuerdan que charlamos sobre el sesgo, es algo que no lo vamos a poder evitar porque toda la alimentación de la CIA, todas las inteligencias artificiales, todo el dato que contienen, está escrito por humanos. Por ende, todos nosotros tenemos sesgo, de alguna forma o de otra, por nuestra crianza, por nuestra sociedad, por lo que somos, pero por todo. Bien o mal, con intención o sin intención, el sesgo existe. Es muy difícil ser objetivo. Es decir, por ahí alguien dijo que la objetividad es la suma de las subjetividades. ¿Cómo logramos saber o determinar si se está haciendo 100% objetivo? Complejo. Filosóficamente hablando, es una cuestión de las grandes preguntas. Entonces, ¿qué sería más prudente? ¿Dejamos a la IA 100% que haga su trabajo o le damos la respuesta a cada pregunta o un marco de respuesta? Eso ya a mí me parece más prudente. Pero en mi caso, yo los invito a hacer una mirada introspectiva de cómo lo ven, porque realmente, y bueno, y un poco cuáles serían las valoraciones. ¿Por qué, no?
Con respecto a la privacidad de los datos, bueno, ¿qué implementar ahora como primera fase? Es decir, bueno, ¿qué arrancamos? Bueno, sin duda hay que ir por el paso 2, si no podemos pensar en sistema biométrico, reconocimiento facial, primero por una cuestión de estructura, de acceso a la tecnología, de fondos a nivel económico. Entonces, sí, vamos por un acceso ya con credenciales y que la gente pueda, si quiere, eliminar sus datos, cosa de que también esté tranquilo de que sus datos no existen más y de hecho que pueda verificar, es decir, que le pregunta al modelo sobre sus datos y que si el modelo ya no va a saber. Eso creo que también es importante. Y después, en cuanto a lo que es las actividades y las tareas, bueno, acá hay una gran pregunta. ¿Cómo va a ser esto en las primeras etapas? Yo digo ahora, porque 25, 26, los próximos años. No sabemos qué será después, porque ya tenemos incluso robots que aseguran que van a poder hacer las tareas de la casa, cuidado de personas y demás. Eso en casos semanas, ¿no? Que se fueron lanzadas como la gran novedad. Eh, pero nosotros, en los próximos años, ¿qué podríamos planificar? Eh, Obligar, generar un sistema de premios por el uso, o dejar elección al alumno. Bueno, o los tutores y los padres, no nos olvidemos que también eh, tienen, por supuesto, su voz en esto, principalmente en toda la cuestión, lo que es la educación inferior, ¿no? No digo inferior por el nivel de inferioridad, sino me refiero a las edades, niveles más iniciales. Me parece mal, disculpe. Eh, Así que ahí también hay una cuestión importante para reflexión y para el trabajo. Sin duda, bueno, como ven, da para muchísimo todo esto. Uno cada vez que se pone a hablar, bueno, parece que se abre cada vez más temas, pero que es apasionante. Es apasionante por la fortaleza que aporta y por lo que se promete, por lo que se avisora, porque tenemos experiencia en esto, vemos que realmente la ventaja de aprovechamiento sería grande. Pero tenemos todo el contrapeso de la otra cuestión que por supuesto también hay que sopesar. Así que bueno, veo que con esto hemos terminado por hoy la clase. Le agradezco muchísimo la atención. Vamos a pasar a preguntas para continuar con la clase virtual.